Buenas noches. El horno no está para bollos para el Instituto Nacional Electoral y por eso me da mucho gusto haber invitado al consejero Ciro Murayama, quien junto con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues han como encarnado los ataques de que han sido sujetos pues prácticamente desde hace 4 años. Y Ciro, buenas noches. Carlos, gracias por la invitación. Un gusto estar en este espacio tuyo. Mira, lo que pasa es que en los días anteriores, inmediatos a esta noche, caray, en todas las mediciones de opinión pública, pues aparece un mayoritario apoyo a la gestión del INE y en los ataques o a los ataques se sumó ilegalmente, como sabemos ya, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero este miércoles, pues me entero que el propio INE mandó a hacer una encuesta, entiendo que telefónica, entre 400 personas, que piensan que los consejeros y magistrados electorales deben ser elegidos, digamos, en urnas o por el pueblo, según la propuesta del licenciado presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, alrededor de este tema y con las elecciones pues, de este domingo en Brasil y las cosas electrónicas, el voto electrónico, etcétera, por eso te sonsaqué. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos, muchas gracias. Pues en efecto, estamos en una temporada de alta intensidad en materia electoral, incluso yo diría en unas semanas y meses que pueden significar ciertos riesgos para lo que México como país ha construido para darse elecciones auténticas, no controladas desde el poder y donde sean pues los ciudadanos y las ciudadanas con toda libertad, las que con su voto secreto digan a quién le corresponden los cargos de gobierno y representación. En este momento hay una iniciativa del presidente de la República que plantea, en efecto, la posibilidad de quitarle el padrón electoral al INE, de que sus consejeros sean electos popularmente como si fueran candidatos y no árbitros, de desaparecer la estructura territorial permanente del INE. Y en efecto, hoy se da a conocer en distintos medios una encuesta que, por cierto, estaba alojada en el portal de transparencia del INE desde el 15 de octubre pasado, en la cual se toma una foto de lo que la gente decía hace 2 meses, al inicio de septiembre, acerca de la confianza del INE y de la iniciativa de reforma. La confianza del INE hace 2 meses estaba en 65%, la mayoría de la población respalda el papel de la autoridad electoral y solo un 27% sabía de la iniciativa de reforma del presidente. Y de esos poquitos que sabían, la mayoría simpatizaba, por ejemplo, con la elección de los consejeros y los magistrados. ¿Qué pasa 2 meses después? Esta semana hemos visto resultados de encuestas, también telefónicas, con metodología similar, que han publicado distintos diarios de circulación nacional, donde sigue mejorando la percepción del INE, algunos hablan de 73%, por ejemplo, y donde la enorme mayoría dice el INE no debe desaparecer, y donde la iniciativa de reforma del presidente empieza a tener una alta desaprobación pública. Es decir, en estos 2 meses se ha discutido mucho y cuando hay discusión, cuando hay información, pues también la opinión pública va modulando, modificando sus puntos de vista y hoy lo que podemos decir es que esa foto de la encuesta del INE de hace 2 meses, pues se ha modificado justamente porque hay una preocupación social acerca del riesgo de que el sistema electoral y nuestra democracia resulten dañados.
Bueno, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Pues yo no tengo problema en decir que esta mañana fui pues alertado con telefonemas y mensajes por gente que conozco y alguna ironizaba, me decía, a ver Marín, ¿tú qué crees tanto en el INE? Mira, pues según el propio INE, el pueblo quiere que los consejeros sean elegidos en urnas. Entonces yo pensé, a ver, ¿cuál encuesta? Parece un balazo en el pie que se da el propio INE, pero pues en el transcurso del día he llegado a pensar que qué bueno que los organismos públicos, pues con contadas actuaciones como la del INE, se arriesguen a sondear la opinión pública, se dice, sobre su propia gestión o sus propias estructuras. En ese sentido, pues yo quiero pensar que fue afortunada la nota que hoy despliega, por cierto, muy ampliamente la jornada. La leí con detenimiento y ahí también recoge el dato del que hablabas, de que en general se aprueba la gestión actual o que viene desempeñando el INE desde hace muchos años. Efectivamente, nosotros en el área de comunicación social del INE, eh, cada año programamos, le encargamos a esta área que como parte de su trabajo, además de comunicar lo que el INE hace, pues pueda retroalimentar sabiendo cuál es la percepción del trabajo del INE y del contexto en el que el INE despliega su labor. Entonces, todos los años, desde hace mucho tiempo, cada cierto número de meses se levantan estos ejercicios que levantan casas encuestadoras de reconocido prestigio en el país, y estas pues, encuestas se hacen del conocimiento público a través del portal de transparencia. Entonces, pues es un ejercicio claro, habitual, que nos da elementos para saber cómo está siendo conocido nuestro trabajo y para nosotros también pues explicar con mayor conocimiento de causa nuestra labor y nuestra misión. Yo creo que esta deliberación pública tan intensa que ha habido sobre los posibles riesgos que tiene la propuesta de reforma electoral del presidente, así como otras que están iniciativas que están presentadas ante el Congreso de la Unión, pues han permitido que la gente esté más informada, más atenta y también más sensible hacia riesgos de regresión en nuestro sistema democrático. Entonces, pues yo creo que la transparencia y la información son parte justamente de una deliberación pública razonada y el INE pues quiere ser parte de ello como Sí, institución comprometida con la democracia. pero déjame planteártelo de otra manera. Si una mayoría de los encuestados eh, dice que los consejeros y magistrados electorales deben ser elegidos en urnas, pues yo pienso mucho en todos los cargos de representación popular, en que pues entiendo que hay todo un aparato de partidos, de recursos económicos para hacer campañas. Y yo no sé, la verdad, ignoro si los 20 que se supone prospectos que sugeriría cada uno de los poderes, o sea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que de ahí salgan 7 consejeros, en el caso del INE, no sé si tendrían oportunidad, por ejemplo, de hacer campaña, pues para que la gente los conozca. ¿Y cómo ves esto de que sea la sociedad quien elija a los consejeros? Mira, yo creo que eso generaría el riesgo de que todos los consejeros eventualmente y magistrados del tribunal pudieran ser personas cercanas, por ejemplo, al poder. ¿Por qué? Porque si se van a hacer las propuestas desde la presidencia de la República, hoy no tiene esa atribución el presidente, ahora ya podrá decir, esta es mi lista de candidatos a consejeros y a magistrados. Lo haría también el Congreso, donde es mayoría,
el partido del presidente y lo haría el Poder Judicial. Si la mayoría de los electores votan por esas listas, donde sabemos que el partido del presidente es el más votado, y simpatizan con eso, pues quizá todos sean gente propuesta por Morena o por el presidente, y eso generaría una captura del árbitro electoral, en vez de tener consejeros con la obligación de ser equidistantes y neutrales, autónomos e independientes de algún partido político y del gobierno en especial. Entonces, yo creo que estos riesgos son justamente los que se van conociendo y han hecho que la gente diga, ah, caray, no es tan buena idea. Y además, lo que en algún momento puede ser popular, déjame decirlo así, pues no necesariamente puede ser lo más correcto. Si hacemos una encuesta de, ¿estás de acuerdo en que nunca vuelvas a pagar impuestos? Pues a lo mejor nos quedamos sin recaudación. O sabemos que, por ejemplo, tiene muy mala opinión pública los partidos y el Congreso. Desaparecemos al Congreso y a los partidos como organizaciones para que la gente pueda participar en política, pues caray, a lo mejor la opinión pública, que además es voluble, si en algún momento dice, estamos hartos de los políticos, cierres el Parlamento, pues ahí donde no hay Parlamento no hay democracia y hay autoritarismo. Entonces, tenemos también que ser lo suficientemente responsables cuando discutimos para saber que lo que en un momento es popular puede no necesariamente ser lo más sensato. Insisto, en el caso de los impuestos, de la existencia del Parlamento, en fin, a veces incluso hay que explicar a la opinión pública de por qué cosas que pueden no ser populares son necesarias. Déjame decirte que a mí esto de la voluntad popular me remite cuando hay oportunidad, como en esta ocasión, a una elección que se supone abrumadoramente popular y democrática en 1933 en Alemania, que llevó al poder a un monstruo, Adolfo Hitler. Es decir, hay mayorías que se equivocan. Por eso a mí me da risa la frase de que el pueblo no se equivoca. Habiendo pueblos linchadores o pueblos poblados y colonias en zonas urbanas a donde no puede ni siquiera entrar la policía o el ejército. Pero, Ciro, se está terminando el tiempo de este asalto. Yo creo que hay otras variantes de este tema para platicar contigo, como la votación electrónica y los gastos de línea. ¿Aguantas aquí? Con todo gusto. Gracias, consejero Ciro Murayama. Muchas gracias a usted.